Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de Fisiología Humana. El día de hoy estaremos hablando de ciertos términos importantes en la fisiología humana. Pero antes de esto quiero yo hacer un recordatorio de lo que vimos la clase anterior acerca del porqué del estudio de la fisiología humana y su importancia. La fisiología humana es la ciencia que se ocupa del estudio de los tejidos, órganos y sistemas y del cuerpo humano en general, desde el punto de vista de sus funciones en condiciones de normalidad o de salud. Es por eso que es tan importante el estudio de la fisiología humana. ¿Por qué? Porque nos permite conocer cómo funciona nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros tejidos. Al conocer nosotros cómo funcionan, entonces tendremos los mejores hábitos, tanto en alimentación como en la manera de dormir, de hacer ejercicio, para poder cuidar nuestro cuerpo. También nos va a ayudar a poder identificar la enfermedad cuando se encuentre presente en nosotros y poderlo tratar de una manera adecuada. Ahora, como les decía antes, vamos a ver ciertos términos que son muy importantes en la fisiología humana. Uno de ellos es la ósmosis. La ósmosis es el flujo de agua a través de una membrana semipermeable de un compartimento de baja osmolaridad a un compartimento con una mayor osmolaridad. El término ósmosis se refiere al movimiento de agua a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia en la osmolaridad o concentración de solutos a ambos lados de la membrana, lo cual genera una diferencia de presión osmótica, fuerza necesaria para el movimiento del agua. Entonces ahora vamos a ver una revisión de estos conceptos que acabamos de leer. Miren, aquí tenemos una membrana. Esto que está aquí es una membrana semipermeable. Semipermeable quiere decir que tiene unos pequeños poros que permiten el paso de moléculas de agua que son bien pequeñas, pero no permite el paso de moléculas grandes como las moléculas de soluto. Las moléculas de soluto pueden ser moléculas de sal, por ejemplo, de azúcar. Son todas aquellas pequeñas moléculas que se disuelven en agua. Una vez que estas moléculas ingresan al cuerpo, se puede generar concentraciones de esto. Entonces el cuerpo lo que hace para que haya una regulación normal y no haya un exceso en ciertas partes del cuerpo, lo que hace es enviar agua, las moléculas de agua que pasan por medio de la membrana semipermeable y disuelven estas moléculas de soluto que, como les decía antes, un ejemplo de ellos es la sal, el azúcar. Las disuelven y ahora entonces regresa estas moléculas de agua ya con estos solutos disueltos para generar un aporte en el cuerpo y no exista problemas como en el caso de que en cierta parte del cuerpo exista un exceso de solutos, entonces puede haber un problema. Entonces, nuestro cuerpo tan maravilloso que Dios nos ha dado permite la regulación de los solutos, en este caso, como pusimos el ejemplo de la sal, por medio del agua. Entonces, cuando el cuerpo identifica este exceso, envía agua, lo disuelve y luego regresa ya con el aporte para el cuerpo ya disuelto y no en exceso. Esto es la ósmosis, mis estimados hermanos y amigos. Ahora vamos a hablar de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio que del griego significa permanecer sin cambio. Es el conjunto de mecanismos que deben ser coordinadas y reguladas.
para alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno y responder a los estímulos de adaptarse a los cambios del medio ambiente. Entonces vemos, ¿no? La homeostasis es una regulación interior que tiene el cuerpo para poder equilibrarlo y mantenerlo dentro del parámetro normal. Vamos a leer el concepto de abajo. La homeostasis es el equilibrio en un medio interno, por ejemplo, nuestro cuerpo. Entonces es el equilibrio de nuestro cuerpo. El organismo realiza respuestas adaptativas con el fin de mantener la salud. Los mecanismos homeostáticos actúan mediante los procesos de retroalimentación y control. Cuando se produce un desequilibrio interno por varias causas, estos procesos se activan para restablecer el equilibrio. Entonces, miren, ¿qué es lo que hace la homeostasis? Permite el equilibrio dentro del cuerpo a pesar de los estímulos externos que se generen. Vamos a ver un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Miren, este es un ejemplo de homeostasis. Vamos a poner el ejemplo de que una persona o usted come una pizza. La pizza en este caso va a ser el estímulo. El comer esta pizza genera que la glucosa en la sangre suba. Entonces el valor de la glucosa en la sangre sube, lo cual envía un mensaje al receptor, que es el páncreas, para que detecte la subida de la glucosa. El cuerpo inmediatamente envía un mensaje al centro de regulación, que en este caso hace que suba el sistema, en este caso es el sistema endocrino, que lo que hace es liberar hormonas, y el efector sería los músculos que almacenan la glucosa. Entonces vemos el proceso, ¿no? La persona come la pizza, inmediatamente dentro del cuerpo hay un desequilibrio, que es una subida de glucosa. El páncreas recepta este desequilibrio o se percata de ello al detectar una subida de glucosa, y entonces envía un mensaje al centro de regulación para que el sistema endocrino libere hormonas, las cuales van a hacer que los músculos almacenen esta glucosa y no vayan a la sangre. Entonces, miren, este es un ejemplo muy claro. Entonces, al almacenar los músculos esta glucosa como efectores, baja la glucosa en la sangre y regresa a un valor normal. Este es un ejemplo bien claro. También estos ejemplos se pueden dar con temperaturas, cambios de temperatura, y que el cuerpo tiene que regular interiormente para mantener la temperatura estable. Ahora vamos a ver lo que es la membrana celular. La membrana celular es una bicapa lipídica que delimita todas las células. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean. Limita la forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior, el medio intracelular, y el exterior, el medio extracelular de las células. Aquí tenemos un ejemplo de una membrana celular, las partes y funciones de ella. Entonces, entre las funciones que tiene la membrana celular, tenemos que permite la entrada de nutrientes y oxígeno, permite el fluido extracelular, permite que haya también la salida de desechos de toxinas por medio del citoplasma, y también encontramos las partes de esta célula que tenemos la glicolípido, como podemos ver aquí. Esta parte de la membrana celular se llama glicolípido. También encontramos la glicoproteína, que es esta parte de aquí.
podemos verle esta parte de aquí. También encontramos la proteína hélice alfa, que es esta parte de aquí. Encontramos la bicapa lipídica, aquí y aquí. Encontramos también la proteína transmembranal, que es esta parte de aquí. Las cabezas hidrofílicas, que son estas de aquí. Los fosfolípidos, que es esta parte de aquí. Y las cadenas de ácidos grasos que encontramos por aquí. Entonces, miren, mis estimados hermanos, estas son las partes y funciones de la membrana celular. Más adelante, en una próxima clase, veremos detalladamente cada una de estas funciones y de estos términos que hoy estamos hablando. Ahora vamos a hablar acerca de los genes. Los genes están compuestos de ADN. Las hebras de ADN conforman parte de los cromosomas. Los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Hay aproximadamente 30.000 genes en cada célula del cuerpo humano y constituyen el material hereditario para el cuerpo humano y la forma como funciona. Y por último tenemos las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos y desempeñan un papel fundamental para la vida. Son las biomoléculas más versátiles, diversas y son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Ahora vamos a detallar un poquito más qué son las proteínas y para qué sirven. Las proteínas son las pilares fundamentales de la vida. Cada célula del cuerpo humano las contiene. Es por esto que son fundamentales. La estructura básica de la proteína es una cadena de aminoácidos. Es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir células nuevas. Muchas veces cuando hay enfermedades o algún tipo de problema dentro del cuerpo, las células se deterioran o mueren. Es por esto que es importante el consumo de proteínas, ya que esto nos va a ayudar a reparar estas células que están deterioradas o a generar más producción de células nuevas. ¿Qué son las proteínas y un ejemplo? Con el nombre de proteínas se conoce a las moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como el enlace peptídicos. Por ejemplo, la fibrina, elastina, actina, insulina. La composición de estas moléculas es de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ejemplos de proteínas de origen vegetal, que en este caso podríamos decir que son las mejores, ya que la proteína de origen vegetal no se satura dentro del cuerpo. Entonces tiene un mejor proceso digestivo, lo cual permite que se asimilen mucho mejor. Entre las principales proteínas de origen vegetal tenemos el garbanzo, las lentejas, la soya, el maní, el maíz, la avena. Proteínas vegetales que debes conocer. Tenemos la mantequilla de maní, que tiene 23 gramos de proteína en 100 gramos de producto. Las almendras con 21 gramos de proteína en 100 gramos de producto. Los pistachos con 21 gramos de proteína en 100 gramos de producto. La soya con 17 gramos de proteína en 100 gramos del producto. La chía con 17 gramos de proteína en 100 gramos del producto. El tofu con 15 gramos de proteína en 100 gramos del producto. Las avellanas con 15 gramos de proteína en 100 gramos del producto.
Las nueces con 15 gramos de proteína en 100 gramos del producto. El pan integral con 11 gramos de proteína por cada 100 gramos del producto. Las lentejas con 9 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Los garbanzos que presentan 9 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Las habas con 8 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Las alberjas o chícharos con 5 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. La quinoa con 4 gramos de proteína en cada 100 gramos de producto. La espinaca con 3 gramos de proteína por cada 100 gramos del producto. La papa con 2 gramos de proteína en cada 100 gramos de producto. Entonces hemos visto algunos ejemplos de proteína vegetal, aunque hay muchos más, pero hoy hemos visto algunos de estos ejemplos. Ahora, ¿por qué genera problemas la proteína animal? Esto es debido a que la mayoría de las proteínas concentradas, las de origen animal, van acompañadas de grasas saturadas que ayudarán a aumentar nuestro colesterol y con ello a obstruir nuestras arterias. Además, es una forma de empeorar la circulación sanguínea y con ello el riesgo de nuestro cuerpo. Es por esto que no recomendamos el consumo de proteínas animales, ya que la proteína vegetal es suficiente para cubrir la necesidad diaria de proteínas. ¿Qué pasa si hay un exceso de proteínas dentro del cuerpo? Problemas por exceso de proteínas. Las enfermedades o problemas vienen cuando tomamos demasiadas proteínas. Las posibles consecuencias suelen ser las enfermedades cardiovasculares. Las proteínas, sobre todo las animales, suelen ir acompañadas de grasas saturadas, las cuales en exceso aumentarán nuestro riesgo porque aumentarán nuestro colesterol. Otro de los problemas del exceso de proteínas, que por lo general se da por la proteína animal, es la obesidad. Ese aporte de grasa y calorías puede favorecer la obesidad. La típica hamburguesa grande aporta casi las calorías necesarias para todo el día. Muchas veces las personas, por un apuro, ya que no tienen tiempo, van y consumen una hamburguesa. Y en realidad no es gran cantidad de comida, es solamente un pan con una carne en la mitad, un poco a veces de lechuga y tomate. Se lo comen como una comidita porque ya no tuve nada más que hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Esta cantidad, que no es tan significativa en realidad, está aportando todas las calorías que ya necesitábamos para ese día. Eso quiere decir que ya no debería yo consumir ninguna otra caloría más. Pero lamentablemente no es así, ya que por lo general una hamburguesa se convierte en una de las comidas del día. Aparte de eso, si yo comí la hamburguesa en el almuerzo, aparte de eso yo desayuno, aparte de eso muchas veces yo meriendo. ¿Qué es lo que va a generar esto? Un exceso de proteínas dentro del cuerpo. En resumen, el exceso de proteínas ocasiona un descenso del pH que lleva al organismo a desplegar mecanismos que alteran el metabolismo, las funciones hepática, renal y ponen en riesgo la salud de nuestros huesos. También hay alteraciones hormonales debido a la acidosis del medio en que está su cuerpo. Entonces, miren, por eso es muy importante el equilibrio del consumo de proteínas. Ahora vamos a ver un pequeño escrito que está en el libro Ministerio de Curación, que nos habla acerca de la importancia y lo responsables que somos individualmente ante Dios por nuestros cuerpos.
Dice, somos individualmente responsables ante Dios. Nuestro cuerpo es propiedad de Cristo, comprada por Él mismo, y no es lícito hacer de ese cuerpo lo que nos plazca. ¿Cuántos entienden las leyes de la salud? Implantadas en ellos por Dios, deben sentirse obligados a obedecerlas. La obediencia a las leyes de la higiene es una obligación personal. A nosotros mismos nos toca sufrir la consecuencia de la violación de esas leyes. Cada cual tendrá que responder ante Dios por sus hábitos y prácticas. Por tanto, la pregunta que nos incumbe no es ¿cuál es la costumbre del mundo?, sino ¿cómo debo conservar la habitación que Dios me dio? Entonces, miren, tan importante. El día de hoy hemos aprendido varias funciones del cuerpo y desde hoy debemos empezar a dar cambios que nos podrán aportar para conservar la salud de este cuerpo que Dios nos ha regalado. Este ha sido, mis queridos hermanos, la clase de